Vamos a comenzar una nueva actividad del tema de promoción del módulo de promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, que es el tema de la salud y la enfermedad. En este tema, salud y enfermedad, vamos a tocar diferentes puntos: la salud, la enfermedad, la relación mente-cuerpo, la influencia del medio físico, social y cultural y los efectos generales del hecho de enfermar. Comenzamos. Según la OMS, la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico o mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia, siendo la salud un derecho fundamental de todo ser humano, independientemente de su raza, color, religión, ideología, sexo. Como podéis imaginar, no en todos los lugares donde se vive, las condiciones para tener ese derecho son las mismas. No en todos los lugares que se vive, las condiciones de salud o de salubridad son iguales para tener ese bienestar físico, mental y social. Hoy día hay un concepto nuevo de salud, y el concepto actual de salud nos dice que primero no se trata de un estar bien, sino un sentirnos bien. Es decir, el bienestar físico tiene que ser que nosotros nos sintamos bien, luego es una experiencia completamente subjetiva. Además, es necesario no solo que haya una ausencia de enfermedad o dolencia, sino que tengamos una capacidad funcional, es decir, que el hombre debe de tener capacidad para funcionar adecuadamente. Además, es importante que tengamos una integración y ajuste de los elementos orgánicos, psicológicos y la interrelación social, es decir, estar adaptados a las condiciones en las que nos desenvolvemos. Y además se busca la salud en el equilibrio entre los individuos y su medio ambiente. Nosotros interaccionamos con el medio y tiene que haber un equilibrio entre el medio y el ser humano para tener unas condiciones de salud. Las instituciones sanitarias buscan capacitar a las personas y mejorar el medio ambiente para aumentar los niveles de salud en la sociedad. ¿Cómo hacen esto? Pues lo intentan hacer mediante la educación para la salud. Y en la educación para la salud se incide en que tanto los estilos de vida como el medio ambiente favorezcan la salud. ¿Qué son los estilos de vida? Los hábitos que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos unos hábitos saludables, tendremos un mejor nivel de salud, ¿vale? Por ejemplo, estilos de vida puede ser el fumar o no fumar, estilo de vida puede ser la dieta que tenemos. Hay muchas cosas, esos son nuestros estilos de vida, la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en nuestro día a día. Entonces, tanto el medio en el que vivimos como esos elementos que perturban el equilibrio, es decir, esos estilos de vida, influyen en el ser humano, influyen en su estado de salud. Y habitualmente nosotros no tenemos un completo estado de salud como ausencia de enfermedad o una completa enfermedad como alteración de la salud, sino que nos estamos moviendo en el continuo salud-enfermedad. Y puede ser que estemos por aquí, estemos más hacia la salud o estemos más hacia la enfermedad. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la enfermedad. En el medio hay un agente o un factor patógeno que penetra en el organismo. Si es un agente, se multiplica, y una vez que se ha multiplicado, cuando ha penetrado en el organismo y se está multiplicando, aún no es evidente que ese agente esté en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, según se multiplica, aparecen signos y síntomas evidentes y es lo que ya se manifiesta como patología o enfermedad. Vamos a ver cuáles son las fases de la enfermedad.
Primero están los primeros indicios que la mayoría de las veces o muchas veces son asintomáticos. Tenemos el comienzo de la enfermedad. Después está el desarrollo o fase de estado, que ya hay una serie de síntomas y signos que permiten el diagnóstico y el tratamiento. Y luego, una vez que se supera la enfermedad, hablamos del periodo o fase de resolución, que puede ser con una curación total, con una cronificación de la enfermedad o con la muerte. Y si esto lo unís a lo que estamos ahora con el COVID-19, por eso hay muchas veces que la enfermedad en principio es el COVID o la COVID, en principio es asintomática y después se desarrollan esos síntomas, ¿de acuerdo? Factores que condicionan la aparición de la enfermedad. Las bacterias, los virus, los tóxicos diversos y otros son los agentes patógenos. Luego, el medio ambiente influye por sus características en cuanto a condiciones de salubridad, higiene, desarrollo, etc. Y además, el organismo individual puede tener unas alteraciones propias de cada individuo que comprometen el funcionamiento del individuo como ser social. Como ser social quiere decir que cada uno tenemos unas características propias que nos hacen más proclives a enfermar o a no enfermar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las áreas de manifestación de los síntomas de la enfermedad? Puede ser área corporal o somática, cuando lo que se altera es el funcionamiento biológico del organismo, área mental o emocional, cuando lo que se altera es el estado de ánimo, y área social. Es decir, con una configuración del funcionamiento biológico y psicológico particular de la enfermedad, hace que desde el punto de vista de nuestra conducta tengamos unas alteraciones, una cierta patología. Y ese es el área social o las manifestaciones sociales de la enfermedad. Si os dais cuenta, en todas las enfermedades hay una mezcla, hay una alteración de nuestro funcionamiento biológico, vamos a decir, y eso nos lleva a una alteración emocional y eso nos lleva a una alteración o una patología social. Vamos a hablar ahora de la relación mente-cuerpo en cuanto a salud y enfermedad. La persona está constituida por un cuerpo y un psiquismo que funcionan como un todo indivisible. Nosotros no podemos separar nuestro componente psíquico de nuestro componente físico. Entonces es todo un todo indivisible. Cualquier alteración corporal o enfermedad tiene un efecto en la vida psíquica de la persona. Lógicamente, si nuestro cuerpo se altera, nuestra mente pues también se altera. Las emociones influyen en el funcionamiento del organismo y pueden alterarlo dando lugar a diversos trastornos orgánicos. No es una cosa poco habitual, al contrario, que cuando tenemos una alteración emocional, imaginaros, por ejemplo, bueno, esto está aquí abajo, pero está unido. Imaginaros, por ejemplo, un estado de estrés muy grande, pues eso se puede manifestar, por ejemplo, si un estado de estrés muy grande se puede manifestar, por ejemplo, en un dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, la medicina psicosomática analiza la influencia mutua entre lo orgánico y lo psíquico. Y además, existen determinadas emociones que hacen que el organismo esté más expuesto a los agentes patógenos. Existen determinadas emociones que hacen que nuestro nivel de defensas del organismo baje, descienda. Y al descender ese nivel de defensas del organismo, nuestro sistema inmunitario, que no funciona adecuadamente, hace que podamos tener una enfermedad con mayor frecuencia. Además, existe otra cuestión y es que una vez que hemos tenido una enfermedad o una intervención quirúrgica, el estado de ánimo va a influir en la recuperación de la salud. Si tenemos un buen estado de ánimo, tenemos incluso un apoyo familiar, pues es más fácil que recuperemos la salud tras una intervención quirúrgica e incluso tras una enfermedad. Y luego la asistencia sanitaria de calidad contempla también
los aspectos como son la satisfacción del paciente, lo que hace que se integre lo personal en la atención al paciente. No solo se trata al individuo, sin más, sino se busca que ese trato al individuo sea satisfactorio para el paciente. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a ver cuál es la influencia del medio físico, social y cultural. El medio físico, a ver, vamos a ver, las características particulares, geográficas y climatológicas influyen en los individuos. Y además, cada sociedad tiene sus propias normas, hábitos y costumbres que también influyen en los individuos. Esta es la influencia del medio físico. ¿Qué sucede? Existe una degradación de los ecosistemas, la desertización, los conflictos bélicos, los cambios climáticos, el aumento de la población mundial y el empobrecimiento de la flora y la fauna. Todo esto son esas características particulares geográficas y climatológicas que además cada sociedad tiene sus normas, hábitos y costumbres que influyen en los individuos, influyen en su salud, influyen en su estado de salud, enfermedad. Continuamos. Los efectos generales del hecho de enfermar. El hecho de enfermar supone aceptar la existencia del dolor y el sufrimiento como integrante de la vida. Nosotros cuando enfermamos somos conscientes y tenemos que aceptar que el dolor y el sufrimiento forman parte de nuestra vida. Tomar la conciencia de la corporalidad, es decir, cuando enfermamos se pone en manifiesto la dimensión corporal de la existencia, es decir, somos un cuerpo y organismo vivo. Nosotros cuando enfermamos nos damos cuenta de que tenemos una parte del cuerpo. Si nos rompemos una mano, somos conscientes en ese momento de que tenemos una mano y habitualmente nosotros utilizamos las manos, utilizamos nuestras piernas, caminamos, pero no somos conscientes de que tenemos esa parte física. Si nos duele el estómago, somos conscientes de que tenemos estómago, ¿de acuerdo? Además, tenemos que saber que tener un cuerpo supone estar expuesto a la enfermedad, al dolor, al envejecimiento y, en definitiva, a la muerte. Es decir, perder la salud nos hace sentir vulnerables. Cuando tenemos un simple catarro, hay personas que con un simple catarro ya se sienten vulnerables. Y cuando es una enfermedad importante, por supuesto que nos sentimos vulnerables. Si ahora tenéis muchos testimonios, muchos online, de cómo se han sentido las personas que han tenido una COVID importante y de los consejos que nos dan para que no evitemos aquellas situaciones que hacen que se produzca esa enfermedad. Enfermar introduce la posibilidad de morir y con ello la toma de conciencia de que la muerte existe y que todos los seres humanos estamos expuestos a la muerte, todos los seres humanos terminaremos muriendo. Lo anterior contribuye a que la persona le dé un valor a la existencia. No es raro que una persona, después de haber tenido una enfermedad importante, como puede ser por ejemplo un cáncer, y haberlo superado, cambie su escala de valores, la escala de valores de su vida, es decir, le damos un nuevo valor a la existencia. Nos hacemos conscientes de las cosas que realmente son importantes para nosotros y las cosas que son accesorias y que antes de tener esa enfermedad les dábamos muchísima importancia. La enfermedad también contribuye a que la persona tome conciencia del riesgo y del peligro, lo que permite una existencia más acorde con la realidad. En este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, es así. Nosotros, con la enfermedad nueva que ha aparecido, la COVID, tenemos que tomar conciencia, o tomamos conciencia si somos, habitualmente se está haciendo así, se toma conciencia del riesgo y el peligro. Y entonces estamos viviendo una existencia más acorde con esa realidad. Y tenemos todos los métodos o debemos de concienciarnos y seguir todos aquellos métodos que nos hacen evitar tener esta enfermedad que ha aparecido, el COVID. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que os haya sido de utilidad.